Este es el aperitivo con el que abrimos una serie dedicada a cuestiones soviéticas y bolcheviques. Yo soy Yankel Peralta, esto es Pareli, un podcast de teoría crítica y crítica de la economía política, y del otro lado me acompaña mi querido Pablo. Hola a todos, todas, todes. Bienvenidos aquí a Paralelo Podcast. Una vez más nos reunimos para discutir acerca de temas teóricos, de historia de la teoría o de teoría crítica. Y el día de hoy pues tenemos, como dice Yankel, un aperitivo únicamente para irnos preparando a lo que siga en las próximas semanas, en los próximos meses. Y con lo mismo, pues los invitamos a que se queden, a que nos regalen un comentario en la caja de comentarios. Estamos seguros que va a ser interesante leer cualquier cosa que tengan que decir. Que compartan este video, que se suscriban al canal y que nos sigan en todas nuestras redes sociales, donde podrán encontrar no solamente las cosas que producimos, sino otro tipo de contenidos. Así que pues, a darle. Comenzamos. Bueno, pues en 1947, ¿no? En plena Guerra Fría, el filósofo francés, fenomenólogo y existencialista Maurice Merleau-Ponty publicó un libro titulado Humanismo y Terror, ensayos sobre la cuestión comunista. El trabajo de Merleau-Ponty constituye en gran medida una defensa del terror stalinista durante la mayor parte de la década de los años 30 del siglo pasado. El autor fundamenta su apología en la apreciación de que la revolución y el gobierno bolchevique-stalinista eran, a la sazón, ¿no?, la única manera de desbrozar el camino hacia el pleno comunismo y hacia la instauración de un orden verdaderamente humanista, ¿no? Y es que, de acuerdo con Merleau-Ponty, la acción política debe ser juzgada no por sus intenciones, no por su moralidad o por su adecuación a la legalidad liberal, ni siquiera por el fin que dice perseguir, sino por el proyecto histórico que actualiza merced a las fuerzas sociales de las que se sirve o que pone en movimiento. En palabras de Merleau-Ponty, voy a citar eh, unas palabras suyas, que lo que cito es en la edición de Pléyade, en la página 108, dice Merleau-Ponty: una política comunista no elige fines, se orienta sobre las fuerzas que están obrando, se define menos por sus ideas que por la posición que ocupa en la dinámica de la historia. Perdón, eso es en la página 103. De manera que la acción política, continúa Merleau-Ponty, cito de nuevo, se construye una imagen del porvenir que no se justifica sino por su probabilidad. Perdón, está mi alarma. Eso fue en la página 108. Eh, Hasta ahí Merleau-Ponty. Este es pues el registro bajo el cual cabría entender el carácter revolucionario de la justicia que presumiblemente impartía el terror stalinista en general y los juicios de Moscú en particular, ¿no? Ahora, para ilustrar su punto, Merleau-Ponty presenta los casos de Arthur Koestler, Nikolai Bukharin y de León Trotsky. Humanismo y Terror abre con el comentario de El Cero y el Infinito, el clásico libro de Koestler, ¿no? Se trata de una novela que narra el proceso que enfrenta Nikolai Rubashov, el protagonista de la novela, como parte de la purga stalinista. Aunque se trata, por supuesto, de un personaje ficticio, Rubashov encarna la experiencia arquetípica de muchos de quienes fueron juzgados por el stalinismo, ¿no?, incluido el propio Koestler, que bueno, Koestler fue encarcelado por el franquismo, pero debido a su encarcelamiento él cree tener una experiencia común que le permite formar parte de ese arquetipo, ¿no? Y es este arquetipo el que es objeto de la crítica de Merleau-Ponty. Tanto para Koestler como para Merleau-Ponty resulta secundaria la inocencia de Rubashov frente a los cargos específicos que se le imputan. Sin embargo, mientras que a Koestler le preocupaba representar el proceso psicológico por el cual Rubashov pudo confesar crímenes que no cometió, a Merleau-Ponty le interesa poner de relieve que lo que estaba en tela de juicio era el carácter revolucionario o contrarrevolucionario de los procesados, ¿no? En palabras de Merleau-Ponty, cito en la página 77, los actos políticos deben ser juzgados no solamente según el sentido que les da el agente moral, sino según aquel que toman
en el contexto histórico y en la fase dialéctica en que se producen. O también dice, más adelante en la página 78, dice, en periodos de tensión revolucionaria o de peligro exterior, no hay frontera precisa entre divergencias políticas y traición objetiva. El humanismo está en suspenso y el gobierno es el terror, dice Merleau-Ponty. Hasta ahí el autor. Ahora, en el caso específico del personaje de Rubashov, Merleau-Ponty explica que la traición se encontraba más bien en la concepción objetivista y excesivamente mecanicista de la historia por parte de Rubashov, en el entendido de que tal concepción se encuentra de antemano predispuesta a capitular ante cualquier fuerza que se perciba como inevitable, porque es esta misma representación del curso del mundo la que contribuye, dice Merleau-Ponty, a volverlo inevitable, ¿no? Así, quienes se entregan sin más a la inercia objetiva, dice Merleau-Ponty en la página 84 y 85, no pueden buscar excusas ni descargarse de una parte de responsabilidad, puesto que en el mismo momento en que seguían la pendiente aparente de la historia, otros decidían subir por ella, comprometían sus vidas sobre otro porvenir. Hasta ahí Merleau-Ponty. A juicio de Merleau-Ponty, es esta inclinación objetivista la que compele a Rubashov a sentirse y a declararse de antemano culpable, independientemente de cuál fuese el crimen que específicamente se le imputara. Ahora, vale la pena explicar, porque Merleau-Ponty no lo hace, que el terror estalinista comienza con las medidas para investigar y juzgar el asesinato de Sergei Kirov en septiembre de 1934 a manos de Leonid Nikolaev. Este suceso permitió que Stalin concluyera la existencia o concluyera que existía una organización terrorista operando desde Leningrado, ¿no? El infame Centro Unificado Trotskista Sinovievista Derechista, etc. Con independencia de lo que este oscuro suceso nos haga pensar, el hecho es que se tradujo en la implementación de una política de estado de emergencia orientada a liquidar a la oposición sospechosa de conspiración y de terrorismo, ¿no? Pero la oposición comportaba también un carácter ideológico, en la medida en que podamos decir que estaba motivada en última instancia por el intento de restaurar el espíritu capitalista de la nueva política económica de los años 20, ¿no? La NEP, en contra del agresivo proceso de industrialización y colectivización stalinistas, ¿no? Sin embargo, y de acuerdo con Simon Sivak Montefiore, el biógrafo de Stalin, en el universo stalinista bolchevique, ¿no? La mera oposición ideológica podía calificarse de terrorista a igual título que el sabotaje, la conspiración y el asesinato político, ¿no? Desde el punto de vista de Merleau-Ponty, esta asociación puede o podríamos quizá comprenderla si concedemos que se trataba de juzgar a la contrarrevolución como tal, ¿no? De manera que en ese contexto la disidencia, ¿no?, política cuenta como terrorista. En todo caso, ¿no?, el asesinato de Kirov motivó la primera ola de procesos en 1936, en la que fueron juzgados Grigori Zinoviev y Lev Kamenev, que otrora habían sido, o antes pues habían sido integrantes de la Troika, y luego fueron miembros de la oposición unificada. Ahora, tanto Zinoviev como Kamenev habían mantenido, junto con Stalin, una postura consistentemente antitrotskista desde la convalecencia de Lenin en 1923. Pero tal vez, ¿no?, o podemos sospechar que tal vez fueron las fricciones de los años 25 y 26 las que hicieran de Zinoviev y de Kamenev sospechosos a los ojos de Stalin, ¿no?, para toda la eternidad de conspirar junto con Trotsky en contra del socialismo y del régimen stalinista. Entonces, cargos similares recayeron sobre Nikolai Bukharin durante la tercera ola de procesos en 1938. Vale decir que Bukharin se había alineado con Stalin en su confrontación en contra de Zinoviev y de Kamenev, lo que por supuesto no impidió que saliera embarrado en el proceso contra Zinoviev. Entonces aquí ya vemos un patrón, pues, ¿no? O sea, todos los que fueron juzgados en los procesos de Moscú habían sido en algún momento aliados con Stalin en contra de Trotsky. Y y Bukharin había sido aliado con Stalin en contra de Zinoviev. Sin embargo, eso no impidió que de todas formas la purga prosiguiera, pues, ¿no? A Bukharin pues se le acusaba, entre otras cosas, de planear el asesinato de Stalin junto con Genrikh Yagoda, ¿no?,
Es el mismo que se había encargado de asesinar o de ejecutar a Zinoviev y a Kamarov. Bujarin amenazó con empezar una huelga de hambre y se rehusó en principio a reconocer ninguno de los cargos en su contra, pues, ¿no? Lo cierto, en cualquier caso, es que Bujarin formó parte junto con Kirov, el primer asesinado, pues el hombre cuyo asesinato detonó todo este proceso, pues, ¿no? Junto con Kirov formó parte de la oposición, entre comillas, o que se ha llamado moderada, que buscaba relajar las férreas medidas dictatoriales contra el campesinado, contra el partido, así como corregir, digamos, los aspectos más atropellados de los planes quinquenales y de la acelerada industrialización. Como se sabe de sobra, ¿no? Los resultados del 17º Congreso del Partido en 1934 revelaron una creciente antipatía en contra del estalinismo. El asesinato de Kirov, el opositor o el principal opositor de Stalin para la dirección o para la Secretaría General del partido, fue bastante conveniente para el propio Stalin, además de que permite o le permitió a este justificar el terror como una medida en contra de los enemigos del pueblo que participaban, según el biógrafo o según parafrasea el biógrafo de Bujarin, cito, en una vasta conspiración antisoviética de sabotaje, traición y asesinato. Hasta ahí Stephen Cohen, que es el biógrafo de Bujarin. Eh, Merleau-Ponty, pues para volver al tema, se hace eco de esta explicación oficialista, a la que le presta además toda una filosofía de la historia bastante afectada y llena de un tono un poco heroico, ¿no? Y trágico. De este modo, Merleau-Ponty nos explica que para el caso de los procesos de Moscú, no se trataba, y cito de nuevo aquí en la página 72, de saber cuáles han sido los móviles o las intenciones nobles o innobles de los acusados. Se trata de saber solamente si de hecho su conducta, expuesta sobre el plano de la praxis colectiva, es revolucionaria o no. Eso, hasta ahí Merleau-Ponty, perdón. Líneas antes, sin embargo, Merleau-Ponty nos ha hecho el favor de definir el criterio de lo que cuenta como revolucionario, ¿no? Según él, cito de nuevo, los procesos de Moscú son revolucionarios en el hecho de sentar como absolutamente válida la perspectiva estalinista del desarrollo soviético, como absolutamente objetiva una visión del futuro que, aun siendo probable, es subjetiva, puesto que el porvenir no existe todavía, sino para nosotros, y aprecian los actos de la oposición en este contexto. Esto en la página 72. A Merleau-Ponty le parece en consecuencia natural que en este contexto la disidencia y la oposición se juzguen como traición y sabotaje, es decir, como crímenes del derecho común, ¿no? Así lo dice Merleau-Ponty. En este sentido, a nuestro filósofo también le parece secundaria la verdad o falsedad de las acusaciones que en el caso de Bujarin se ha probado que eran de todo punto falsas, pues, ¿no? Y si tales acusaciones tenían, dice, el aspecto de lo arbitrario, es porque todavía no eran el juicio mismo de la historia. Esto por lo menos según Merleau-Ponty, ¿no? Ahora, yo concuerdo con Merleau-Ponty en general con la tesis de que la filosofía política marxista se diferencia del utopismo por el hecho de que no prescribe otra teleología que no sea la de las tendencias expresadas por los intereses efectivos de las masas, ¿no? Intereses que, por otro lado, están definidos por los términos materiales de las relaciones sociales. Y concuerdo también con la idea de que para efectos de la consecución de tales fines, la praxis individual y subjetiva debe abrirse camino un poco a ciegas y a fuerza de tomar riesgos, ¿no? Contra lo que creen posmarxistas incultos, ¿no? Como Santiago Castro Gómez o como el mismo Koestler, ¿no? La filosofía marxista de la praxis no se basa en una noción rígidamente determinista, o bien no sigue el criterio exclusivo de la necesidad impuesta por un destino, digamos, escatológico, cuasi místico, ¿no? En cambio, como bien sostiene Merleau-Ponty, el marxismo identifica tendencias, agregaciones estadísticas e ilumina la contingencia de la praxis revolucionaria conforme a la probabilidad, tanto del éxito de la adecuación al objetivo revolucionario como la acción subjetiva, ¿no? En la integración a esas tendencias, ¿no? Aunque esto no impida de cualquier forma que para aquel posmarxismo, ¿no? La más mínima agregación sea una mera superstición, ¿no? Pero bueno, esta contingencia implica el riesgo de que la acción individual no solo yerre o sea inefectiva, sino que tenga efectos opuestos que a la postre, ¿no? Obstruyan la emancipación.
Se trata justamente de eso que desde Hegel, ¿no? Y como inversión de la tesis liberal de la mano invisible, ¿no? Se denomina contrafinalidad. Tal y como ha señalado Diana Kuller, ¿no? Que es la especialista en Merleau-Ponty, es esta dimensión material de la praxis la que fundamenta la crítica de Merleau-Ponty al liberalismo y al humanismo formal, ¿no? O al humanismo formalista, en el entendido que los valores y principios liberales, más allá de que sirvan de base ideológica para el despliegue de la violencia imperialista, colonial, etcétera, pues, no pueden ser vinculantes en tanto no queden trastocadas las relaciones materiales. Ese es un poco el punto de Merleau-Ponty. Dicha transición, pues, implica un proceso violento, en principio inadecuado con los valores humanistas liberales. La apuesta, sin embargo, es que solo por este medio el humanismo puede cobrar realidad efectiva o densidad material, pues, ¿no? Y hay una cita de Merleau-Ponty muy ilustrativa al respecto. En la página 57 dice: el humanismo, cuando quiere realizarse rigurosamente, se transforma en su contrario, es decir, en violencia. Hasta ahí Merleau-Ponty. Sin embargo, la concepción de Merleau-Ponty de la praxis stalinista se antoja un poco demasiado apologética desde el momento en que contradice los criterios mismos de la filosofía marxista de la praxis que dice mantener, ¿no? Por ejemplo, el razonamiento post festum que ofrece sobre la victoria contra el nazismo eh, afirma falazmente que otra dirección del partido habría sido contraproducente, con lo que convierte una cuestión de hecho en una especulación contrafáctica. Dicho en otros términos, el argumento de la probabilidad se mistifica en una perla falaz de determinismo retrospectivo. Por otro lado, el argumento admite que ese éxito implicó el abandono de la dirección proletaria, por lo que Merleau-Ponty no habría probado que el éxito stalinista valiera como un feliz riesgo en favor de la emancipación proletaria. Entonces, si eso no fue así, ¿de qué tendencias estaríamos hablando? Pues, ¿no? Dice en la página 127, cito a Merleau-Ponty: si es preciso elegir entre una Unión Soviética que es astuta con la historia, que se mantiene dentro de la existencia y detiene a los alemanes, y una Unión Soviética que conserva su línea proletaria, desaparece en la guerra y deja a generaciones futuras un ejemplo heroico y 50 años o más de nazismo, es cobardía política preferir la primera, eso en la página 127. Ahora, el problema con este razonamiento es que es imposible que él pueda tener conocimiento de esta segunda posibilidad, ¿no? ¿Cómo convirtió una cuestión de hecho en una determinación contrafáctica? Eso es imposible, pues, ¿no? En segundo lugar, el criterio de Merleau-Ponty para identificar las tendencias socialistas comunistas del estalinismo descansa en la idea de que la industrialización y la colectivización del campo tienen que ver con el desarrollo de las fuerzas productivas y con la apropiación social de la producción. Sin embargo, más allá de este criterio vago y de este eslogan pues, propagandístico, Merleau-Ponty no ofrece ningún indicador específico de que una y otra cosa tengan un sentido socialista o comunista, ¿no? Y así si quiere luego hablamos de esta distinción entre una y otra cosa. Bajo el estalinismo, tanto la industrialización como la colectivización implicaban un mayor grado de explotación de la fuerza de trabajo, así como la puesta en práctica de mecanismos de acumulación originaria y de proletarización que, aunque no tuvieran un sentido estricto capitalista, pues, ¿no? De ningún modo implicaban la propiedad social de la producción, ni siquiera en el sentido de un Estado proletario dictatorial, ¿no? Como el propio Merleau-Ponty lo admite, pues, ¿no? Sobre esto tenemos el capítulo de la dictadura del proletariado para que se pueda apreciar un poco la diferencia entre la dictadura proletaria y una dictadura de partido o de Estado, pues, ¿no? Entonces, mientras no se exhiban los índices de que el estalinismo tendía a reducir el grado de explotación, a mermar el trabajo y a definir formas de propiedad o de apropiación directamente sociales y no exclusivamente de Estado, pues, ¿no? No puede admitirse que el estalinismo estaba desbrozando el camino hacia el comunismo, ¿no? El stalinismo hacía algo, pero no era una revolución marxista propiamente dicha, pues, ¿no? Entonces, los logros del stalinismo solo impresionan, a mi juicio, a los derechistas lerdos como Nick Fuentes, ¿no? Pero no debería impresionarnos a nosotros como marxistas. Well, my real hero is like Stalin. You know, I mean, for a long time, and I know it's very controversial, but what he was able to achieve, people just don't recognize the magnitude of this. You take a peasant country and turn it into a nuclear industrial superpower
Single-handedly. He ran the country personally. Yeah. In from the grand scheme of 1928 things to overnight. 1953. So he's personally responsible, yeah, for all the evil, but also for taking a fucking peasant country and turning it into a nuclear empire. Oh, that man alone, just him. En fin. En tercer lugar, pues, ¿no? La identificación entre la culpa histórico-existencial y la culpabilidad judicial la establece Merleau-Ponty, me parece, un poco demasiado a la ligera, ¿no? Por supuesto, la justificación de tal identidad es que lo que se juzga es la acción política bajo el parámetro del porvenir revolucionario. Esa es la tesis de Merleau-Ponty, pero hay varias inconsistencias en la explicación que el propio Merleau-Ponty nos ofrece. En primer lugar, Merleau-Ponty dice que no hay ciencia del futuro y que por lo tanto el juicio, los del proceso de Moscú, pues, no es el juicio de la historia, tal y como sugiere Koestler en su libro. Koestler dice que sí es el juicio de la historia y Merleau-Ponty está polemizando con eso. Merleau-Ponty dice entonces que no es el juicio de la historia. Por lo tanto, Merleau-Ponty admite, no puede decirse determinantemente si tal o cual acción es revolucionaria o si es contrarrevolucionaria. De ahí que el juicio tenga, dice Merleau-Ponty, el carácter o el aspecto de lo arbitrario. Ahora, el problema es que si de todos modos se hace de la acción la materia de un juicio penal, entonces el tribunal revolucionario se estaría atribuyendo facultades que de hecho no tiene ni puede tener. De modo que incluso en este registro el juicio es espurio, porque no hay forma determinante de saber si algo es contrarrevolucionario o es revolucionario. Ahora, por otro lado, no se entiende por qué si los juicios son juicios revolucionarios, no se entiende por qué habrían de mantener la apariencia de juicios del fuero común o del fuero federal, como sea. El problema es que la apología de Merleau-Ponty es que pasa por alto que se trata de juicios de Estado. Y eso cambia por completo la personalidad de quien juzga. De facto, es imposible que se trate de juicios entre pares revolucionarios. No es Merleau-Ponty quiere presentarlo como si fuera un juicio entre iguales o entre integrantes de una fuerza revolucionaria, pero no es así, son juicios de Estado. Entonces, ahí hay una tergiversación en el proceso mismo, pues, o en la lógica del proceso. Finalmente, pues, no se entiende por qué si la contrarrevolución se juzga como delito, los cargos no aducen razones basadas en la dialéctica del proyecto revolucionario, sino que se basan en pruebas dudosas, sin confesiones relacionadas con el sabotaje, el terrorismo y el asesinato. Es decir, el razonamiento de los procesos no es el de la filosofía marxista de la historia, pues, ¿no? En cuyo caso se trataría de algo así como un debate al estilo Bartolomé de las Casas con Ginés de Sepúlveda, ¿no? Cosa que hubiera sido muy interesante, sino que el razonamiento de los juicios se basa en el derecho positivo. O sea, no es una discusión de filosofía de la historia, sino de derecho positivo. Entonces también hay otra inconsistencia, pues, ¿no? El propio Merleau-Ponty sostiene correctamente que la dialéctica marxista no admite que cualquier cosa sea cualquier cosa. Eso estoy citando. No obstante, todo su argumento, le hace un gran favor a la mistificación y a la falsa apariencia, ¿no? La dictadura del proletariado se presenta como la dictadura del partido sobre el proletariado se presenta como dictadura del proletariado. La esclavitud estatal como colectivización. El razonamiento de hecho se convierte en necesidad contrafáctica y el espurio proceso de Moscú se convierte sin dialéctica mediante en una heroica tragedia histórica. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en la precisión respecto a que el argumento de Merleau-Ponty termina siendo una apología del estalinismo y que no es algo nuevo, no es algo que venimos aquí como a descubrir el hilo negro, sino que es la acusación que se le ha hecho a Merleau-Ponty desde que presentó este argumento en forma de libro allá en el 47, 47 me parece, ¿no? Y que tal vez sea sintomático de esta misma tensión que se presenta como una contradicción en la argumentación entre la postura dialéctica de Merleau-Ponty y su final capitulación o su final apología del estalinismo, tal vez podría ser sintomático de las mismas tensiones que podrían existir en el espíritu de Merleau-Ponty en cuanto a su apoyo a el proyecto de la Unión Soviética. Según este autor que consulté para este episodio, François Doucet, que escribe este libro sobre la historia de los intelectuales franceses, Merleau-Ponty en este momento, si lo vemos apoyando
estas posiciones lo hace en el contexto de su trabajo como redactor de la revista Tiempos Modernos junto con Sartre en Francia en la época, ¿no? Pero al mismo tiempo vemos en lo que Merleau-Ponty nos apunta sobre la forma en que se han recibido sus artículos en esta revista entre el gran público y sus interlocutores dentro del marxismo, que él resulta una figura, pues podríamos decir, polémica ya para su época, ¿no? Porque justamente se le leyó en su momento ambivalentemente, de un lado o del otro, como un contrarrevolucionario anticomunista o como un simple apologeta del régimen stalinista, ¿no? Quiero leer aquí una cita de Merleau-Ponty, no tengo la página exacta, pero dice así: decimos, dice Merleau-Ponty, decimos, no hay un vencedor designado, elegid en el riesgo. Los críticos comprenden, corramos hacia el vencedor. Decimos, la razón del poder siempre es partidista. Ellos comprenden, los poderes siempre tienen la razón. Decimos, toda ley es violencia. Ellos comprenden, toda violencia es legítima. Decimos, el hecho nunca es una excusa, es vuestro asentimiento que lo torna irrevocable. Ellos comprenden, adoremos el hecho. Decimos, la historia es cruel. Ellos comprenden, la historia es adorable. Nos hacen decir que el gran inquisidor queda absuelto desde el momento en que le negamos la única justificación admisible, la de una ciencia sobrehumana del porvenir. La contingencia del porvenir, que explica las violencias del poder, le quita al mismo tiempo toda legitimidad o legitima igualmente la violencia de los opositores. El derecho de la oposición es exactamente igual al del poder. Y tal vez sea notable que justo como Yankel ya nos expuso perfectamente en las objeciones que levantó a su argumento, con los cuales yo estoy completamente de acuerdo, que Merleau-Ponty no puede estar a la altura de su propia visión dialéctica y que unos años después, frente a la guerra de Corea, Merleau-Ponty termina recusando de sus opiniones en el 47 para ir en contra de la Unión Soviética, en el entendido de que ya frente a la guerra de Corea, él cae en el entendimiento o adquiere la convicción de que los objetivos de la Unión Soviética ya no son, si es que lo fueran alguna vez, y tal vez ni siquiera estaba seguro de que la hayan sido, pero ya en la guerra de Corea es obvio que los objetivos de la Unión Soviética no son los de la misión emancipatoria del proletariado en la historia, sino son, a juicio de Merleau-Ponty, de acuerdo a lo que dice François Dosé, son la construcción de un imperio soviético en el Oriente. Entonces, podemos pensar, o más bien, sin atreverme yo a especular acerca de la psicología de Merleau-Ponty, creo que lo que es valioso de su argumento es justamente el principio radical al cual él mismo falla al estar a su altura. La idea de que no es la facticidad del poder lo que debería hacernos estar de su lado, sino que toda ley es instaurada por un poder que se afirma fácticamente en la realidad. Y que si los contrarrevolucionarios de los casos de Moscú, Bukharin en este caso, no se presentan como otra cosa que contrarrevolucionarios frente al poder soviético, es porque no lograron hacer fáctico y afirmar en la realidad el proyecto alternativo que buscaban para la Unión Soviética. Es simplemente la cuestión. Lo que hubiera sido revolucionario en el proyecto de Bukharin se vio convertido en contrarrevolucionario únicamente porque no ganó. En la apuesta que es la historia para Merleau-Ponty, creo que es interesante que en un par de ocasiones lo ponga incluso en estos términos, la historia es una apuesta en la cual le apostamos al rojo o al negro y a veces perdemos y a veces ganamos. Y una vez que hemos perdido, entonces se nos juzga como contrarrevolucionarios por la facticidad de un proyecto político que está en acto. Pero si fuera al contrario, si hubiéramos ganado en esa apuesta, seríamos nosotros los revolucionarios, mientras juzgaríamos entonces a el lado opositor como contrarrevolucionario. Entonces, para esta cuestión se vuelve una cuestión de mero análisis de los hechos, una cuestión de hecho, de ver realmente qué es lo que estaba sucediendo en la Unión Soviética en ese momento para juzgar si el proyecto stalinista era o no un proyecto revolucionario, para no capitular frente a la facticidad de su realidad actual y efectiva
y juzgarlo más bien en el terreno de los objetivos revolucionarios del proletariado en la historia, la transformación de las relaciones sociales en la dirección de una vida democrática y emancipada, donde los productores de la sociedad tomen en sus manos la dirección de sus fuerzas sociales y en libre asociación decidan qué forma dar a su mundo social. Es eso a lo cual se dirigía la Unión Soviética. Merleau-Ponty afirma que sí, o por lo menos tácitamente lo hace, acepta la idea de que la colectivización del campo, los juicios de Moscú, la ofensiva contra los kulaks, etcétera, etcétera, son de hecho la vía revolucionaria del proletariado. Frente a lo que la distancia histórica nos permita de perspectiva, podemos llegar a una conclusión completamente distinta. Y creo que como más adelante dejaremos claro en estos episodios sobre la Unión Soviética, nuestra opinión es distinta a la de Merleau-Ponty. Entonces, frente a eso, Merleau-Ponty acepta la lógica del régimen stalinista, rechazando su propia tesis dialéctica, que es más radical de lo que Merleau-Ponty se permite. Y la radicalidad de esa tesis dialéctica de Merleau-Ponty, yo creo que es muy valiosa y al mismo tiempo tendría que ser perturbadora para nosotros. La idea de que la historia no puede ser juzgada objetivamente por una ciencia, como se ha intentado hacer pasar a través justamente de la teoría stalinista, que está consagrada en estas versiones de manual de lo que se llamaba el materialismo histórico y el materialismo dialéctico, que simplemente eran la filosofía de la historia desarrollada durante la etapa stalinista por la Academia de Ciencias de la Unión Soviética y la teoría del conocimiento desarrollada durante el mismo periodo por la misma Academia de Ciencias y que estuvo consagrada en manuales de educación de la Unión Soviética, que luego fueron traducidos y distribuidos a través de los partidos comunistas de todo el mundo, incluido México, y que uno puede todavía comprar en algunos librerías de viejo y tianguis, cosas por el estilo, y que sobrevive incluso cuando la Unión Soviética, en su 20º Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, reniega del estalinismo. Ya saben que hay este tema del discurso secreto, donde se dice ya no estamos de acuerdo con el estalinismo, nos echamos para atrás, pero aún así la forma ideológica de la teoría de la Unión Soviética en el materialismo histórico y materialismo dialéctico continúa como versión oficial del marxismo durante varios años más. Y las subsecuentes ediciones de los manuales de enseñanza de marxismo-leninismo siguen asumiendo básicamente las mismas tesis positivistas y las mismas tesis cientificistas de una versión de la historia donde sí es posible anticiparse a los hechos porque podemos conocer perfectamente la dirección que debe tomar la historia en virtud de una esquematización del desarrollo histórico por etapas, ¿no? Es esta la esquematización etapista de la historia con una ciencia de la historia que nos permite el conocimiento perfecto de la dirección de las fuerzas productivas y por lo tanto nos permite juzgar objetivamente qué es revolucionario y qué no es a espaldas o por fuera de sus efectos reales. Eso es lo que queda prohibido dentro de la tesis de Merleau-Ponty frente a una visión más bien de la zozobra, de la indecisión y de la incapacidad del conocimiento de la historia fuera de la praxis humana concreta, ¿no? Eso es lo que creo yo que debería resultarnos perturbador en la medida en que disloca un sentido común para el cual la noción de ciencia del marxismo debería garantizar seguridad frente a los actos del revolucionario, mientras que ahora lo que garantiza es justamente lo contrario, que todo acto revolucionario se vuelva una apuesta insegura por una forma concreta de política a la cual nosotros le otorgamos la capacidad o le otorgamos la condición de ser entonces la emancipación de la especie humana.
pero que siempre estamos o siempre estaremos bajo el juicio de los hechos históricos en su realización, ¿no? Es un poco como lo que decía Fidel, la historia me absolverá, ¿no? No es la opinión de cada uno de nosotros respecto a la persona o a los actos que pueden llevar a cabo, sino es el resultado histórico efectivo el que tendría la última palabra en la visión retrospectiva respecto a lo que el acto revolucionario, en el caso de Fidel de la Revolución Cubana, en el caso stalinista de la Unión Soviética, en el caso igualmente podríamos decir de México, en la Revolución Mexicana y los intentos revolucionarios socialistas comunistas que se llevaron a cabo y que fracasaron a lo largo del siglo XX, tendría que decirnos, ¿no? Pero es entonces un llamado a que no nos sintamos seguros en el hecho de que esta cosa que llamamos marxismo sea una ciencia que se anticipa al tránsito de la historia, sino al contrario, que el sentido en que decimos científico del materialismo histórico o del marxismo es completamente distinto y antagónico a la seguridad que debería otorgarnos un conocimiento preclaro del transcurso histórico, ¿no? Es en esa medida en que yo pienso que el texto de Merleau-Ponty es valioso para nosotros, si bien tendríamos que rechazar las conclusiones apologéticas a las que arriba en su propia argumentación. Sin embargo, también creo que como buen fenomenólogo, Merleau-Ponty apunta demasiado hacia la estructura fenomenológica de la conciencia histórica, esta que determina que los actos del presente son, no pueden ser conocidos en su objetividad frente al transcurso de la historia y que la historia no puede ser conocida de antemano y que no hace lo suficiente en su texto, por ejemplo, por irse a la cuestión de hecho del desarrollo de las fuerzas productivas, en este caso en la Unión Soviética, que es básicamente lo que mencionaba Yankel. O sea, si nosotros vemos, como de nuevo esperamos hacer en los próximos episodios de Parolio, cuando analicemos estas cuestiones de la colectivización y el desarrollo económico de la Unión Soviética, ahí es cuando finalmente ya reluce como el estalinismo tiene que ser juzgado de manera totalmente distinta a la que Merleau-Ponty nos ofrece. Ya no apologéticamente, asumiendo que de hecho sí fue eh, la realización de los objetivos del proletariado en su movimiento histórico, sino más bien uno de los fracasos históricos del proletariado en su marcha, ¿no? Pero bueno, eso es lo que yo considero. Y de nuevo, a mí me parece importante subrayar que si bien la tesis dialéctica de Merleau-Ponty, o más bien Merleau-Ponty no está a la altura de su propia tesis dialéctica, es esa tesis dialéctica la que vale la pena rescatar y utilizar en contra de los apologetas de los regímenes como el stalinista. Así como dice Merleau-Ponty, lo vuelvo a leer en esta cita: el derecho de la oposición es exactamente igual al derecho del poder. No porque el poder exista actualmente en forma fáctica debemos capitular frente a él, sino que debemos reconocer que, establecida una relación dialéctica de tensión entre opuestos, el derecho de uno y el derecho del otro, aunque sean excluyentes uno del otro, tienen una validez en el momento en que están instaurados en una relación social efectiva, ¿no? En una relación o en una existencia histórica fáctica y real, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejo yo. Sale. Yo nada más para hacer unos comentarios finales. Yo creo que hay dos aspectos que me gustaría resaltar. Uno es que como exposición, ¿no?, conceptual, teórica de la filosofía marxista de la historia y de la praxis, eh, yo estoy de acuerdo con Merleau-Ponty, o sea, la forma en que tiene de presentarla. Ahora, como aplicación de ese marco teórico, por llamarlo así, al caso del estalinismo, creo que falla en todo punto. No solo falla porque, para empezar, pues, ¿no?, siguiendo su propio criterio, dice, no es que toda fuerza que triunfa sea verdadera o buena, ¿no?, sino que toda fuerza para ser buena o verdadera tiene que triunfar.
según ese criterio, si el estalinismo fue un proyecto que podríamos decir ahorita que fue fracaso, entonces, según ese criterio, el mismo juicio de Merleau-Ponty está erróneo, pues, ¿no? Según su propio criterio, pues, ¿no? Con el que en general estoy de acuerdo, pues, ¿no? O sea, él no está diciendo que toda cosa que tenga fuerza y potencia es verdadera, sino que algo para ser verdadero, por lo menos la condición mínima, una fuerza política para ser verdadera tiene como condición necesaria, aunque no suficiente, tiene que ser fáctica, pues, ¿no? Ahora, el otro problema es que él dice, yo creo que correctamente, que la praxis marxista revolucionaria, o una praxis revolucionaria en sentido marxista, debe orientarse según las tendencias materiales de los intereses de las masas y de la redefinición de sus relaciones sociales, bueno, que esa es la materia de la que bebe el marxismo, ya sea para la praxis, ya sea para la teoría, pues, ¿no? El único problema es que esas tendencias no las identifica como tales tendencias en el estalinismo. Él le da crédito a las consignas propagandísticas del estalinismo, pero no tiene ningún criterio para identificar, esto efectivamente es una colectivización en sentido comunista, esto va de hecho hacia allá. O sea, no nos muestra ninguna, todas las afirmaciones que hace son un poco de dientes para afuera, como puramente nominales, pues, ¿no? No hay un análisis conceptual ni empírico ni económico de que efectivamente esas son las tendencias. Entonces, un poco el problema es que Merleau-Ponty cae un poco en la propaganda, cae presa de la propaganda, pues, ¿no? Él cree simplemente que en eso consiste la colectivización, no marca ningún índice. Entonces, él contradice su propia tesis de que la praxis debe iluminarse con las tendencias. ¿Por qué? Porque él no ofrece ninguna evidencia de cuáles son las tendencias, entonces no ilumina ninguna praxis, ¿no? Entonces ahí es donde recae pues en apología, justamente porque simplemente le da validez a los enunciados propagandísticos, ¿no? Y yo creo que ahí es donde fracasa ampliamente en la aplicación del criterio marxista de la filosofía de la historia y de la praxis, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que puede entenderse también su distanciamiento posterior del estalinismo, justamente porque él si hubiera identificado tendencias o si hubiera tenido a la mano un criterio conceptual para evaluar si tendía o no hacia la colectivización, hacia el socialismo, etcétera, hubiera podido tomar distancia antes de lo que le había hecho, ¿no? Y además este texto lo escribe 10 años después de los procesos de Moscú, un poco en el punto en que ya sabía de la farsa que consistían, pues, ¿no? Entonces, también sorprende un poco también que habiendo pasado tantos años después, él se siguiera manteniendo en esa postura. Si hubiera sido como coetáneo o contemporáneo al proceso, yo creo que hubiera yo podido justificar un poco más su evaluación, pues, ¿no? Porque hubiera dicho, bueno, a lo mejor está en el calor de los hechos, etcétera, ¿no? En la coyuntura y está diciendo cosas como por decir, bueno, no por decir, sino al calor del debate, pues, ¿no? Perdón, Pablo. Justamente ahí está lo interesante, ¿no? Que sí acepta que son fraudulentos los procesos de Moscú, ¿no? Dice simplemente, no estaban fundados en evidencia, sino estaban fundados en la Confesiones. consideración Ujú. histórica de si eran revolucionarios o no las personas involucradas en este proceso, ¿no? En esa medida es lo que es, creo yo, un poco más preocupante el error de Merleau-Ponty, Ujú. porque sí acepta que sean fraudulentos, pero acepta que de hecho eran contrarrevolucionarios en la medida en que también acepta la tesis propagandística de que lo que estaba haciendo la Unión Soviética de hecho era Ujú. revolucionario, ¿no? Claro. Ahí es donde digo yo que la atención hacia las relaciones de producción y las condiciones materiales y el desarrollo de las fuerzas productivas en la Unión Soviética es insuficiente, porque no tiene ese criterio. No tiene ese criterio frente Sí. al cual se podría juzgar que la propaganda era eso, propaganda que falseaba la realidad, ¿no? Y que a final de cuentas ese criterio sería o tendría que ser, tal vez tú tengas una opinión distinta, Ujú. Jenkel, pero yo creo que tendría que ser la crítica de la economía política, ¿no? Claro. Sí. Sí, Tendría sí, que sí. ser justamente la atención Estoy de a acuerdo. las tendencias propias del desarrollo de las fuerzas productivas en un momento histórico dado, ¿no? Sí. Como bien decías Ujú. hace rato, es justamente esta o particularidad que tiene el marxismo, que es la de identificación de las tendencias del desarrollo
de una sociedad en su dimensión económica, la que nos permite justamente presentar ese desarrollo como criterio del juicio sobre la dirección en la cual se dirige esa sociedad, ¿no? Sí. Sí, y ya nada más para cerrar, sí estoy de acuerdo con eso que dices de que el criterio debe ser la de la crítica de la economía política. eh, y yo nada más para cerrar, también el otro problema es esa idea de que la historia es la que juzga. Eh, el punto es que los procesos de Moscú no estaban, él mismo lo admite, no estaban todavía desde el punto de vista de la historia, estaban, según él, desde el punto de vista de los pares revolucionarios. Entonces aquí la gran pregunta es, entonces a cuento de qué se atribuyen la capacidad de juzgar algo como revolucionario o contrarrevolucionario. Eso es una incongruencia del texto, pues, ¿no? Porque es una o la otra cosa. Entonces, si son de pares revolucionarios, no pueden ser juicios de Estado, no pueden, ¿no? Pero si son juicios de Estado, entonces ya se están atribuyendo, digamos, no quiero decir omnisciencia, pues no, pero sí el punto de vista ya del derecho, ¿no? En donde ya está juzgado quién fue contrarrevolucionario y quién no. Entonces, el Merleau-Ponty está un poco en la ambigüedad, pues, ¿no? No dialéctica, entre un punto de vista y el otro. Un punto de vista que él mismo rechazó porque dice, no estamos adoptando el punto de vista de la historia, sino el de pares revolucionarios. Y si están adoptando el de pares revolucionarios, entonces ¿por qué es un proceso de Estado? No tiene sentido eso, ¿no? Entonces creo que ahí también falla, se le resbala muy gacho a Merleau-Ponty. Pero bueno, yo con eso cierro. No sé si quieras decir algo brevemente más. Yo con eso me despido. Sigan en estos episodios porque vamos a seguir hablando de la Unión Soviética. Suscríbanse, denle like, comparten el video. Y bueno, dejo que Pablo cierre con algunas palabras. Lo único es también, una vez más, agradecer a todas las personas que vengan aquí a escucharnos y de nuevo invitarlos a que nos dejen sus comentarios, compartan este video, se suscriban al canal, nos sigan en todas las redes sociales y se queden aquí para el próximo episodio donde continuaremos, como bien dice Yankel, con los temas soviéticos, tal vez salpimentado con algunas otras cosas que vayan surgiendo en el camino, pero estoy seguro que va a ser toda una, todo un viaje de interés para muchas personas los siguientes meses. Entonces, de nuevo, muchas gracias, gracias a ti, Yankel, y yo me despido. Sale, nos vemos, nos vamos con la Soviet Moon.